Bienvenidos de nuevo a este canal. El tema de hoy es el siguiente: el Espíritu Santo y la Iglesia. A continuación estaré leyendo en las siguientes escrituras: Hechos 9:31, Hechos 13:52, Efesios 3:14 al 16 y Efesios 6:10. Hechos 9:31 dice lo siguiente: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En Hechos 13:52 dice: Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Efesios 3:14, 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y en Efesios 6:10 dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, busquen el poder que da Dios. En esta ocasión voy a hablar acerca de la necesidad que tenemos todos los cristianos de ser bautizados con el Espíritu Santo y de andar siempre llenos del Espíritu Santo, después de ser salvos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y es Él quien realiza, quien efectúa en nosotros la regeneración. Es el Espíritu Santo quien nos hace nuevas criaturas. Es Él quien trae a Cristo a vivir en nosotros para ser salvos y tener vida abundante. Es el Espíritu Santo quien nos hace participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. El Padre está en el cielo, el Hijo está sentado a su diestra, y el Espíritu Santo es el que obra en nosotros. Es el que nos trae y realiza en nosotros las bendiciones que Cristo nos compró para disfrutarlas. Entonces, la primera necesidad es la salvación, que se recibe cuando las personas creen en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, se arrepienten de sus pecados, deciden cambiar de vida y le piden perdón a Dios porque lo han ofendido, y lo invitan a vivir en ellos. Pero también es muy necesario que los cristianos, los convertidos, sean bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo nos dota del poder de Dios. Según Hechos 1:8, dijo el Señor a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo. Y ese poder lo recibieron cuando fueron bautizados en el aposento alto, con la evidencia de hablar en otras lenguas, según está registrado en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Quiero que noten la importancia que le da Dios y le dieron los apóstoles a ese bautismo con el Espíritu Santo. En Hechos 13, 14, 18 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, o sea, el Evangelio, enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para que oraran por ellos y recibieran el Espíritu Santo. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. También en Hechos 19, 1 al 7,
Dice que Pablo encontró unos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, cuando se convirtieron al Evangelio. Ellos le respondieron que no sabían acerca del bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Entonces Pablo les puso al corriente en la doctrina y los bautizó en el nombre de Cristo, porque ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero luego les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y si leemos en Hechos 10, 13 al 48, dice que estando Pedro en casa de Cornelio, hablándoles del Evangelio a los ahí reunidos, mientras Pedro les hablaba, fueron bautizados con el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto nos hace entender que para Dios y los apóstoles era importante y necesario que los creyentes fueran bautizados con el Espíritu Santo y no solamente que fueran salvos. Y fíjense bien, noten lo que leímos en Hechos 9:31 que dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, crecían en número, fortalecidas por el Espíritu Santo. He ahí la importancia, ¿verdad?, de estar llenos del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es quien dota de poder a cada cristiano. El Espíritu Santo es quien nos fortalece, quien nos da fuerza, quien nos comunica el poder de Dios. Por eso Pablo les dice en su carta a los Efesios, ahí donde leímos al principio, Efesios 3, 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para Pablo era importante esto, como debe ser para nosotros, porque si los creyentes no reciben el poder que da el Espíritu, si no viven llenos del Espíritu Santo, entonces las iglesias estarán débiles. Por eso también les dice en Efesios 6 que se fortalezcan en el Señor, es decir, que busquen a Dios para que los llene con su poder. Dice Pedro, escribe en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay más que decir, pero lo trataré en próximos videos. Mi deseo es que el Señor los bendiga y los llene con su Espíritu. Si ustedes no han sido bautizados con el Espíritu Santo, les aconsejo que oren y le pidan a Dios que los bautice, y Él lo hará, porque su deseo es que su iglesia sea una iglesia poderosa, con creyentes llenos del Espíritu Santo, llenos de recurso espiritual. Ahora les hago una cordial invitación a suscribirse a este canal y a compartir este video. Mi deseo es que el Señor los bendiga.